Compañeritas preciosas y horrorosos caballeros. No es cierto. Compañeritos y compañeritas de manera general, con todo respeto además. Seguimos aquí con nuestra clasecita de qué hijos de la recontrajijurria es la homeostasis y qué tiene que ver con la salud. Dice, uno de los mecanismos de homeostasis se llama retroalimentación negativa. ¿Sí? Las asas de retroalimentación son esos pasos, esos caminos que siguen. Permítanme, tengo una llamadilla. Ahorita le seguimos. Entonces, compañeritos, compañeritas, miren. Una retroalimentación negativa se hace en un intervalo pequeño alrededor de un valor de referencia y cualquier cambio de desviación de esos valores normales es contrarrestada. ¿Sí? Si a mí me aumenta mucho la temperatura, pues tengo que activar un mecanismo que contrarreste esa alza y vuelva a restablecer mis valores normales. Las desviaciones inician respuestas que llevan la función del órgano de regreso a un valor dentro del intervalo normal. Se me vuelve mi órgano a la normalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Un receptor, un control central y un efector. Control central, el hipotálamo. Control central, la hipófisis. Control central, las glándulas sexuales. Control central, la tiroides. No, por cierto, si la tiroides, la levantoides. Ay, sí. Bueno, y se necesita un receptor y un efector. Un receptor y un efector. El receptor es la estructura que mide las condiciones internas, como los receptores en los vasos sanguíneos del cuerpo humano que miden el pH de la sangre. La mayor parte de los mecanismos homeostáticos, el centro de control es el cerebro, que cuando recibe información sobre una desviación en las condiciones internas del cuerpo, manda señales para producir cambios que corrijan esa desviación y la lleven a las condiciones internas de regreso a un intervalo normal. Intervalo, quedamos. Los efectores son músculos, órganos y otras estructuras que cuando reciben señales del cerebro u otro centro de control cambian su función para corregir la desviación. Entonces, tengo receptores. Esos receptores detectan que anda algo mal. Pueden ser barroreceptores, quimiorreceptores. ¿Se acuerdan de los órganos de la piel? Bueno, todos esos organelos de la piel son receptores. Son los que van a detectar que algo salió de sus valores normales. ¿Sí me explico? ¿No? Bueno, entonces, compañeritos. Entonces. Esos receptores mandan la información a un centro de control. Dice aquí la literatura que el principal es el cerebro. Más hay otros centros de control que no son tan centralizados, como por ejemplo la tiroides. También puede regular algunas variaciones que a la tiroides le tocan. Las glándulas sexuales, por ejemplo, en la espermatogénesis, en la ovogénesis, en la excitación, en la lubricación de la vagina, en muchas funciones sexuales, son los órganos sexuales los que llevan ese control, apoyados también por el cerebro. ¿Sí? Bueno, hay órganos que toman el control de esos procesos, que cuando algo se sale de su control, es que empiezan a actuar. Bueno, y hay órganos efectores. Órganos efectores donde tiene efecto ese cambio. Donde, por ejemplo, tuvo lugar el temblor. El temblor es en los músculos. Los músculos serían el órgano efector. Donde tuvo lugar la lubricación vaginal para la excitación al momento de tener relaciones, pues en la vagina. Ese es el órgano efector. Es el órgano donde se tiene efecto. Donde tuvo efecto ¿qué será? Donde tuvo efecto la bilirrubina para aumentar la cantidad de sangre que se irriga, pues en los vasos sanguíneos. En fin,
Los órganos efectores son aquellos donde se ve la respuesta del órgano central ante un estímulo que fue recibido por el receptor. Y así se corrige esa desviación, así se corrige esa salida de los niveles óptimos. Ajá. Bueno, el problema de la retroalimentación negativa puede ser entendido más fácilmente comparándolo con la temperatura en una casa, que es medida con un sensor y controlada por medio de un termostato. Entonces, cuando afuera de la casa hace frío, esta entra por las paredes bajando la temperatura interna de la casa, y cuando baja del punto fijado por el termostato, este prende un calentador mientras continúa midiendo la temperatura conforme sube, de manera que cuando alcanza la temperatura deseada, apaga el calentador. Ese podría ser un ejemplo de retroalimentación negativa. Hay un estímulo, que en este caso es que hace frío. Hay un aparato que se llama calentador, que tiene un termostato. Este termostato detecta que hace frío. Le manda esa información al calentador. El calentador empieza a encender, calienta, empieza a emitir radiación infrarroja. La temperatura empieza a subir. ¿Y quién recibe esa nueva temperatura? ¿Quién recibe ese aire calientito? La casa. La casa, las paredes de esa casa, el aire de esa casa, los muebles de esa casa, las personas en esa casa. Esos serían los órganos efectores. Entonces el receptor sería el termostato, que detecta que bajó la temperatura. El órgano central en este caso sería el calentador, el aire acondicionado. Y los órganos efectores, que no son órganos en este caso, sino son paredes y todo, serían el interior de la casa con todo lo que ahí esté. Cuando alcanza esa temperatura deseada, por ejemplo, si yo digo, oye, están haciendo 5 grados, súbele al calentador que nos ponga el aire, que nos ponga la temperatura a 22. Cuando llegue a 22, va a empezar a subir la temperatura del aire, va a empezar a subir de 5 a 7, a 10, a 15, a 20, y va a llegar a 22. A 22, ese termostato sigue midiendo la temperatura, y ahí se apaga este calentador. Y lo mantiene así, a 22 grados. Bueno, sería un ejemplo de la vida real, de la vida externa. Otro ejemplo de retroalimentación negativa es la regulación de la presión sanguínea. Aquí sí ya es en el ser humano. Cuando los receptores que detectan la presión en la pared de los vasos sanguíneos detectan un aumento, mandan un mensaje al cerebro, que a su vez manda mensajes a los efectores, al corazón y los vasos sanguíneos mismos. Entonces, ¿quién detecta que aumentó la presión? Receptores dentro de las arterias y las venas. ¿A dónde mandan esa información, esa señal de alarma? Al cerebro. Al cerebro. ¿De dónde regresa la respuesta? ¿De dónde proviene la respuesta del cerebro? ¿A dónde va? Al corazón y vasos sanguíneos. Y esos serían los órganos efectores, donde tienen efecto las respuestas que manda la unidad central, que es el cerebro. Como resultado, la frecuencia del corazón disminuye y los vasos sanguíneos aumentan su diámetro, lo que hace que la presión sanguínea caiga a un valor dentro del intervalo alrededor del valor de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia? 70 milímetros de mercurio, lo sabemos, de 70 a 80 milímetros de mercurio. No puede bajar más porque ya sería hipotensión arterial, y no puede estar tampoco por encima de 80 porque sería hipertensión. Lo mismo ocurre si la presión sanguínea disminuye, ya que los receptores mandan un mensaje al cerebro que hace que la frecuencia del corazón aumente y los vasos sanguíneos disminuyan en diámetro. Ok, bueno, ahí están las respuestas.
La presión sanguínea normalmente aumenta durante el ejercicio y esto es una respuesta del cuerpo al aumento de la demanda de oxígeno por tejidos musculares. Cuando los músculos requieren más oxígeno, el cuerpo responde aumentando la presión arterial y por lo tanto el flujo sanguíneo a estos tejidos. Este aumento es necesario para cubrir la demanda de oxígeno por los músculos. Fíjense, una actividad física intensa aumenta la presión sanguínea, un estrés aumenta la presión sanguínea, una excitación sexual aumenta la presión sanguínea, una situación de riesgo inminente de muerte aumenta la presión sanguínea. Y entonces el cuerpo, a través de la retroalimentación negativa, puede producir todos estos efectos que estamos diciendo ahí. En una forma similar, cuando una persona está hambrienta, el intervalo de referencia de la intensidad metabólica puede revalorarse abajo del normal. Esta baja en la intensidad metabólica es un intento del cuerpo por detener las lesiones debidas a la falta de alimentación y mantenerse funcionando a un nivel metabólico más bajo. Si llevas muchas horas o inclusive días sin comer, tu cuerpo disminuye el metabolismo para que se disminuya la cantidad de energía que consumes porque no te estás alimentando. Entonces te pone en modo de ahorro de energía automáticamente. Por ello, algunas personas que dejan de comer periódicamente en un intento por perder peso encuentran que después de una baja inicial de peso se hace difícil perder más, lo que ocurre debido a la baja en el valor de referencia, ya que el ejercicio puede aumentar las demandas metabólicas para contrarrestar algunos de esos efectos. Bueno, hay un tope, hay un límite, no vas a estar bajando eternamente de peso. El metabolismo tampoco puede bajar demasiado. Hay un límite y entonces es cuando la gente ya no baja de peso. Y empieza a dar más hambrita, ¿verdad? ¿Sí? El que hace mucho ejercicio luego llega con un umbralal gigantesco porque bajó su metabolismo y esa baja en el metabolismo es una señal que el cerebro interpreta como tengo hambre. Hay que comer porque nos vamos a morir. ¿Me explico? Bueno, esa es la retroalimentación negativa. Hay otra que se llama retroalimentación positiva, es otro mecanismo de homeostasis. La retroalimentación positiva es lo contrario a la retroalimentación negativa. ¿A poco? Bueno, aquí le paramos para explicarla por separado.